2:45. Acompáñenos todos los martes y viernes a las 2:45. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Hoy es viernes 11 de diciembre, viernes de entrevista. Y les contaré que hoy es la última entrevista del año 2020. Y no en vano he pensado en invitar al colectivo que con su actividad ha ganado a la pandemia. Y nos han enseñado que el arte en momentos más difíciles se puede salir con mucho brío. Así que tal vez nuestro programa va a llamarse Con Brío. Así es, nuestros invitados son las personas que forman parte de la Orquesta Sinfónica de Heredia. Y me gustaría presentar Caterina Teliñe, violinista y tesorera de la Asociación Sinfónica de Heredia, y el productor artístico Ricardo Chávez. Así que bienvenidos al programa. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Caterina y Caterina. Tenemos casi tocayas el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, maestra, al Radio Universidad. Siempre complacidos con la oportunidad y el espacio. No, muchas gracias a ustedes. Y como les dije antes de las cámaras, antes de la grabación, tenemos 4 personas. Es decir, tenemos la tesorera, tenemos la violinista, que es Caterina Teliñe, y tenemos a Ricardo Chávez, productor artístico. Así que no somos 3 como se ve en las cámaras, sino 4, porque Caterina precisamente nos va a contar de 2 funciones que son, bueno, que se complementan, pero que totalmente diferentes una de la otra. Así es. Y como de una vez he dicho que la Orquesta Sinfónica de Heredia es la orquesta que se destaca en el escenario nacional. Como siempre nos sorprende rompiendo moldes. Vamos a recordar que, por ejemplo, en el año 2013, cuando la temporada completa fue dedicada a la música de América Latina, que rompió con todos los pronósticos desfavorables que decían, que opinaban que la música de América Latina no puede ser o no puede formar la temporada completa de una orquesta. Bueno, pues fue ese rompimiento, el primer rompimiento. También vamos a recordar que la Orquesta Sinfónica de Heredia ha empezado hace tiempo, hace una década, grabar los discos. Y creo que Ricardo me va a recordar, pero creo que tienen 12 discos grabados y con la música novedosa, la música de nuestro tiempo. Y para nuestros radioescuchas no es algo nuevo siempre encender la radio y de pronto escuchar las grabaciones de la Orquesta Sinfónica de Heredia. También recordamos la orquesta que sigue rompiendo moldes, ya es 4 veces nominada a los premios Latin Grammy, y ahí nos van a contar precisamente 2 de estos es precisamente de este año de la pandemia. Y bien, antes de seguir y contarles acerca de la Orquesta Sinfónica de Heredia, quiero dar la bienvenida a Erasmo Solerti. Así que tenemos 5 personas. Erasmo Solerti, concertino, violinista, Caterina Teliñe, tesorera y la violinista, y Ricardo Chávez, que nos acompaña como productor artístico de la orquesta. Así que, Erasmo, bienvenido, porque ya otros ya llegaron, ya abrieron la puerta. Mucho gusto verles, espero que estén muy bien. Gracias por el espacio. Sí, muchas gracias, Erasmo, por unirse a esta grabación. Y bien, así que la Orquesta Sinfónica de Heredia sigue rompiendo moldes. Y precisamente me gustaría dar la palabra a las personas que formaron parte importante en este año. Y cuéntenos, por favor, de qué moldes, de qué rompimiento y de qué moldes estamos hablando. ¿Qué pasó en este año con la Orquesta Sinfónica de Heredia? Caterina, Ricardo o Erasmo. Bueno, empezó la pandemia. Teníamos, les hablo un poco desde el punto de vista de la Junta Directiva.
empieza la pandemia y no entendemos absolutamente nada porque no sabemos cuál es el alcance de esta situación. De repente nos dicen que no podemos salir, nos dicen que el Teatro Nacional está cerrado, que todo el mundo tiene que trabajar desde su casa, y pues lo que toda la población y que todo el mundo sufrió, porque aquí nadie se escapó de lo que significó el inicio de esta pandemia. Eh, muchos grupos a nivel, pues creo que lo empezamos a ver con las orquestas en Europa, con los diferentes ensambles que hacían estos cortos, que se juntaban todos y montaban un pequeño video entre todos tocando piezas, pequeños cortos de piezas que causaban mucha esperanza, porque como lo dijiste, Caterina, al principio, el arte y la música en tiempos de crisis ha logrado revitalizarse y moverse con muchísima energía. Dio la idea de que deberíamos, de que teníamos que volver a hacer las cosas, de que no nos podíamos quedar quietos y quedarnos cruzados de brazos, simplemente esperando que nos dieran permiso de poder hacer un concierto con gente, de poder reunir al público, de poder lograr esa aglomeración de personas. Entonces, gracias al equipo de producción de la Orquesta Sinfónica de Heredia, Ricardo les puede dar más detalle ahora después de todo esto. Se empezaron a hacer una lluvia de ideas para ver cómo podíamos reactivar el proyecto y no quedarnos de brazos cruzados mientras el mundo seguía funcionando día a día de manera pandémica, todos guardados, pero al fin y al cabo los días seguían pasando. Ricardo, ¿qué nos contás? Bueno, fue sumamente retador, como Caterina y pues todos también lo habremos experimentado desde nuestras experiencias personales. Esta pandemia ha afectado en gran medida a todos los sectores. La temporada OSH 2020 pretendía ser una temporada para los músicos, en el sentido que la preparación y planificación de 2 años atrás incluso tenía pensado una temporada con orquestas grandes. Se tenía planificado tocar Mahler 1, que está por estrenarse, pero en versión pequeñita, en versión de cámara. Pero Mahler 1 estaba programado a tocarse en abril y fue de hecho la primera cancelación que tuvimos, porque estaba programada para ser tocada por una orquesta de 80, 90 músicos. Se tenía programado tocar el concierto para orquesta de Bartók, las danzas de West Side Story de Bernstein, y otra serie de obras de carácter OSH, llamémoslo así, porque eran grandes obras del siglo XX. Eso pues evidentemente tuvo que replantearse con un nuevo repertorio, una reprogramación total, no solo en cuanto a no solo en cuanto al repertorio, sino en cuanto a la manera de hacer los programas, porque evidentemente no podíamos contar con público, y pues es hasta muy recientemente que los escenarios se empezaron a abrir un poco en sus burbujas y demás con los protocolos, y pues eso fue bastante retador porque era cambio sobre cambio y sobre cambio, y cuando nos dimos cuenta ya no era el plan A, ni el B, ni el C, sino que era como el Z. Entonces ahí fuimos. Es muy relevante el liderazgo y la visión del maestro Eddie Mora. Su tenacidad es como una locomotora, ¿verdad? Echando el tren hacia el frente y no manteniendo una actitud muy positiva, que es además muy contagiante, y que es algo que hemos venido experimentando ya por varios años, ¿verdad? El maestro casi que va a cumplir sus 20 años de llevar la OSH como director titular, y pues yo más recientemente, pero tanto
tanto mis colegas Caterina como Erasmo han estado trabajando lado a lado del maestro, y pues el maestro también ha sabido inteligentemente rodearse de un equipo de trabajo de gente muy colaboradora, de gente que se pone la camiseta por el arte, la cultura y por mantener ese objetivo. Eso es algo muy importante que quisiera subrayar con vehemencia, el objetivo OSH, que es difundir la música contemporánea de concierto. Bajo ese objetivo se ha logrado tener mucha claridad del norte y no desorientarnos con cuestiones propagandísticas o cuestiones, ¿verdad?, que desvíen la atención de ese objetivo que es en pro de la cultura, en pro del arte, en pro de la música, como objetivo máximo. Y pues tal vez desde las trincheras, digámoslo así, el maestro Erasmo nos puede contar un poco más cómo fue esa experiencia desde la silla de los músicos, ¿verdad? Y ese cambio de tener público y de un pronto pues tocar para las cámaras. Sí, y tal vez Erasmo, sí, eso es muy interesante escuchar desde las trincheras, pero también me gustaría preguntar a Erasmo, grandes obras del siglo XX, pero bueno, al final ustedes están terminando, o más bien han construido su temporada a partir de septiembre con grandes obras del siglo XX. Y o sea, apareció Debussy, apareció Gershwin, Mahler y otros más, pero por lo tanto me gustaría que Erasmo y Caterina nos contaron qué han sentido ustedes tocar esas obras grandes del siglo XX, pero en un ensamble mucho más pequeño. Erasmo y Caterina. Continúo yo, Cata. ¿Sí? Dale, adelante. Bueno, yo tenía varios temas sobre el tintero. Ahora que los escuchaba conversando sobre el proyecto OSH, Rompiendo Moldes, creo yo que la Orquesta Sinfónica de Heredia se ha destacado por proponer, por reinventar, por luchar por su presupuesto cada año. Así que, de cierta manera, puedo concluir que este ensamble se pone la camiseta todos los años y está acostumbrado de cierta manera a experimentar con los cambios. Creo que nosotros como músicos, por lo menos para mí como concertino, cada concierto de la OSH es un examen de violín. Hay muchas situaciones nuevas, novedosas, que nos hacen salir de la zona de confort. Y yo creo que, conversando también con el maestro Eddie Mora, en el concierto pasado, estábamos grabando la Titán de Mahler, concluíamos que la OSH, tal vez su impronta, es hacer de las vicisitudes, convertirlas en experiencias y en oportunidades. Yo creo que en ese sentido, para todos, obviamente la pandemia ha sido un reto, pero en nuestro caso, viendo por ejemplo los resultados de la virtualidad que ha gozado la OSH en cuanto a publicaciones, en cuanto a difusión, ha sido muy, muy positivas. Y en ese sentido, pues lo hemos vuelto también, la tortilla se ha vuelto a favor nuestro, hemos sido más visibles. Y siento yo que nuestro trabajo pues está dando mucho de qué hablar en positivo. Con respecto específicamente a lo que preguntabas, Caterina, si bien es cierto, ya lo mencionaban, veníamos perfilando en una programación de la OSH en el 2019 cambios donde ya pasábamos de solo la música latinoamericana, contemporánea o también comisiones, pasamos a otro formato. La orquesta venía perfilándose hacia una orquesta ya muchísimo más grande, donde enfrentamos, como bien dijeron anteriormente, Consagración de la Primavera de Stravinsky con full orquesta,
Gershwin, hicimos Rhapsody in Blue, hicimos música para percusión, cuerdas, percusión y celesta de Bartók. O sea, ya empezamos a enfrentarnos a repertorios muchísimo más densos, más retadores instrumentalmente. Y bueno, se nos vino esto de la pandemia, pero ya la práctica de trabajar en ensambles y en formatos de música de cámara ya la teníamos. Teníamos varios años que veníamos experimentando con ese tipo de trabajos, entonces más bien vuelvo a la idea de que esa vicisitud la convertimos en oportunidad. La orquesta estaba acostumbrada a trabajar con pocos músicos, con pocos ejecutantes, entonces más bien apropiarse del Teatro Nacional y afrontar obras de gran envergadura, pero con pocos músicos, creo que fue parte del examen y lo asumimos con una gran sonrisa, siento yo. Maestro, si me permite profundizar un poco su comentario, porque me parece acertadísima esa experiencia acumulada en el formato de ensamble cámara desde la parte o el punto de vista de los músicos. Yo creo que desde la parte de producción también había una experiencia acumulada, porque el equipo de trabajo también viene acumulando 11 producciones discográficas, a su haber, y desde el 2010 creo que salió la primera. Entonces también la parte de producción estaba acostumbrada pues a generar, y bueno, y los músicos también evidentemente, a generar material discográfico, y pues el cambio aquí fue generar material audiovisual, ¿verdad? Que también ya se venía realizando. En menor envergadura o en menor en menor volumen de trabajo. En menor volumen de trabajo, sí, pero sí se venía desarrollando, ¿verdad? Esa producción audiovisual también desde hace algunos años, en los conciertos de la OSH en el Eugene O'Neill, y pues el equipo de producción de cierta forma también estaba preparado para asumir ese reto. Entonces, eso fue algo también, y pues también la misma junta directiva estaba acostumbrada, ¿verdad?, a que como parte del presupuesto, como parte del plan de trabajo, las producciones audiovisuales con el sello de calidad OSH pues estaban presentes. Entonces el cambio no fue como que tan a rajatabla, ¿verdad?, sino que fue fácilmente asimilable. Pero yo quería preguntar acerca precisamente nuevamente las obras del siglo XX. Sí. Me gustaría que Caterina y Erasmo nos contaron, porque imagino la sensación tocar Mahler en una orquesta grande y la sensación tocar Mahler, el mismo Mahler, con los músicos o sea, con menor cantidad de músicos. ¿Cómo se sienten, digamos, ustedes, que Erasmo es concertino, que es más bien el alma de la orquesta, que tiene que escuchar a todos los músicos, igual Caterina, que está a la par tocando con Erasmo? Entonces, ¿cómo se sienten, digamos, ya o sea, hablando de herramientas sonoras, herramientas de comunicación entre los músicos? Creo que también el público le interesará un poco entender cómo una orquesta que toca Debussy, que normalmente la vemos en un escenario y es una orquesta grande, es una orquesta de 80, 90 músicos, o una orquesta que toca Mahler también, es una orquesta grande, es una orquesta ya sinfónica, no podemos hablar de un formato clásico, y de repente nosotros estamos tocando la Mer, donde hay un solo de corno inglés, pero el solo de corno inglés lo está tocando también el oboe. O sea, esa reducción de orquesta, creo que el público es importante que conozca que estos son unos arreglos hechos por el arreglista Ian Farrington. Estas partituras pues se consiguieron para precisamente
desarrollar estas piezas, el Americano en París también se tocó, las orquestas reducidas son gracias a estos arreglos de este compositor. No es que se tomaron las obras originales y se tocaron con menos músicos, porque eso no se puede hacer. Se necesita un arreglo para que el efecto que tiene la partitura siga siendo el mismo. Entonces, ¿qué sentimos? Es un reto muy grande. Es muy diferente tocar Debussy en una sección de 14 primeros y 12 segundos o 14 segundos de 30, más de 30 personas, donde todos esos efectos que tienen que ver con las olas, con el viento, con esas sonoridades de efecto, se produce por el volumen y por la cantidad de músicos, y que en una orquesta, para el Debussy tocamos, éramos 1, 2, 3, 4, primero, eran 2 atriles de primero, eran 4 violines, y teníamos que ser capaces de producir ese mismo efecto, no en volumen, sino en la calidad del efecto que produce una sección de 30 violines. Entonces, como dice Erasmo, prácticamente cada concierto pues fue una prueba, fue un examen de violín, fue un examen del instrumento, de cualquiera de nuestros colegas instrumentistas, porque no había espacio para el más mínimo error, porque era de verdad como tocar en un cuarteto, como tocar en un quinteto, en un octeto de vientos, donde cada parte tiene que ser tocada prácticamente a la perfección. Entonces, pues sí, requirió un trabajo no solo personal, de cada quien tenía que llegar con las partes nítidas, sino que también requirió de ese trabajo de música de cámara, del que hablaba Erasmo hace un rato, ¿verdad? Y el otro aspecto que fue muy, pero muy, muy interesante fue el poder tocar en un teatro nacional con una sonoridad completamente diferente. Porque en julio, cuando ya se nos dio el permiso de salir, cuando ya se nos dio permiso de tener protocolos, de poder entrar, de los aforos y de todas estas cosas, el Teatro Nacional dijo, por favor, queremos trabajar. Y nuestro director artístico, Eddie Mora, decía, por favor, déjenme trabajar. Entonces, se logró en esa conversación y en la colaboración absoluta de la Junta Directiva del Teatro Nacional, de su directora, el poder poner a funcionar el teatro, todos con mucha ansiedad, todos con mucho temor. Yo lo confieso, yo los primeros días de los ensayos era una cuestión no solo de que hay que llegar y tocar todas las partes, sino que hay que tener una mascarilla, hay que sentarse, no puedo, tengo miedo de ver al compañero porque tengo miedo que me contagie. O sea, todos los temores que todos hemos pasado durante todo este año. Entonces, llegamos y de repente teníamos un teatro que le habían subido el piso de la luneta, y entonces teníamos todo el área de la luneta para ser utilizada como un escenario. Y la gran sorpresa se las va a contar mi querido compañero Erasmo. Vamos a escuchar a Erasmo. Bueno, complementando lo que dice la compañera, veníamos al principio del año tocando con la orquesta completa. Así, en los 2 primeros conciertos nos enfrentamos a una 9ª sinfonía de Shostakovich, así como también la primera sinfonía de Prokofiev, la sinfonía clásica. Ese fue el repertorio que hicimos con el maestro Eduardo García. Después de eso vino el impasse, esta expectativa de que será o no será, seguiremos tocando algún día. Bueno, de repente en el Eterno Femenino, que es el concierto que abrimos ya pandémico, por así decirlo, enmascarados, ya ahora sí teníamos que enfrentarnos a obras de gran envergadura en arreglos de Ian Farrington, pero con mucho menos músicos, todos dispersados, el social requerido, porque yo creo que para todos en general, la posibilidad de tener dispersado todos los músicos tanto en la luneta como en el escenario, ¿verdad? Además de que el teatro estaba vacío,
el hecho de que haya público en el teatro, eso también absorbe y acústicamente es diferente a tener la sala completamente vacía, solo están los músicos. Entonces, varias cosas estaban influyendo, el distanciamiento, que los músicos estuvieran dispersados tanto en el escenario como en la luneta, que la luneta misma es de madera, entonces acústicamente esto beneficia muchísimo el sonido, y el hecho también de que la sala pues estuviese vacía y solo los instrumentistas. Entonces, el resultado sonoro, pues sí, hay un poquito de retraso, tal vez el percusionista allá atrás tiene que estar más avispado y estar más listo en cuanto al marcaje del director, más a tiempo, por así decirlo, con lo que están haciendo los instrumentos que están al frente, como nosotros los violines. Pero yo creo que rapidito lo pudimos solucionar. Eh, el asunto creo yo más bien benefició, porque de hecho el maestro Eddie Mora, que tuvo unos chancecitos de subir a la galería y escucharnos ensayar, decía que el sonido que producía la orquesta en todo ese contexto de distanciamiento era impresionante. Era que todo el Teatro Nacional, esa joya arquitectónica que tenemos, era rebosante de sonido. Entonces, pues los retos eran diferentes. Yo creo que más reto, por ejemplo, para mí, fue el tener que tocar con mascarilla. Tener que, bueno, ustedes saben, el movimiento del violín genera muchos ejercicios aeróbicos, ¿verdad? Y uno empieza a transpirar, a asfixiarse. Y además de que paulatinamente cuando uno va tocando, la mascarilla como que se va subiendo y de repente uno como que tiene todo nublado. Y ojalá tenga también anteojos, entonces se le empañan completamente y es bastante difícil. Creo que cada uno en su experiencia ha tenido que luchar contra la mascarilla y buscar sus acomodos para poder lograrlo. Y aún así, con ese contexto, logramos hacer 4 recitales más, cuatro proyectos más. Agrego por ahí, incluso probar hasta 5 modelos diferentes de mascarilla, a ver cuál no se cae con los anteojos, no se cae con los anteojos. Entonces, sí, fue pasado de 2 conciertos presenciales con teatro lleno, pasamos a 4 conciertos pues virtuales, que fueron Eterno Femenino, Cuentos Fantásticos, el otro Latinoamérica, el último que está por presentarse, La Luz. Ajá. De hecho, Teatro Nacional siempre se ha comportado muy bien con la Orquesta Sinfónica de Heredia. Yo recuerdo muy bien, precisamente cuando hablamos de las obras sinfónicas, como por ejemplo la obra de Ginastera, Popol Vuh. O sea, que el Teatro Nacional, que siempre uno decía, es que Teatro Nacional no suena. Y de hecho, hay un libro muy interesante de Astrid Fischer que escribe sobre el teatro. Ella recoge documentos del momento de construcción del teatro de 1892, cuando tenían que invitar a una, bueno, sonidista, todavía no existía, acústico, arquitecto acústico, para que él mejore la acústica del teatro que todavía estaba en construcción. Ya el teatro no sonaba, porque tiene proporción del escenario, o sea, la proporción escenario y ¿cómo se llama lo que está arriba? En Galería. No. La cúpula. La tramoya. O sea, el escenario y la tramoya es mucho más grande que el escenario y el teatro en sí. Sí, o sea, la proporción esta ya estaba mal propuesta por los arquitectos de aquel tiempo. Y bueno, al final sabemos que no, el teatro nunca ha resuelto su problema de acústica, pero con Orquesta Heredia, Alberto Ginastera sonó excelente. O sea, de pronto el teatro sonó, de pronto mostró esta partitura que de hecho
es muy difícil para tocar y para grabar. Y como ustedes dicen que de pronto el teatro volvió su buena cara en conciertos de ustedes, porque de pronto ustedes encontraron el punto importante, el punto donde el teatro suena. Así que la Orquesta Heredia tiene esta, no sé, como hermandad con el Teatro Nacional. Y saben que también me llamó mucha atención viendo sus conciertos en Facebook, o bueno, o en Canal UCR, que teatro de pronto uno se encuentra, como dice Stanislavski, Konstantin Stanislavski es uno de los directores de teatro muy importantes del inicio del siglo XX, que decía que el teatro no empieza en el teatro, sino empieza en guardarropa. Llegó alguien más, creo que un ruso más, y decía, no, el teatro no empieza en guardarropa, el teatro empieza en la calle. O sea, todo esto envuelve, ¿verdad? El arte envuelve no solamente lo que se está presentando, sino quién está presentando y dónde se está presentando. Entonces, ver los conciertos de Orquesta de Heredia fue siempre algo como maravillándose, no solo de la ejecución, de la interpretación, del repertorio que ustedes propusieron, pero también dónde ustedes estaban tocando. Porque tocar en una sala de ensayos y tocar en una joya arquitectónica, y más que empezó a sonar, empezó a vibrar, empezó a contestar a ustedes, esto fue una parte muy importante. Así que vamos a seguir adelante. Me gustaría que nos cuenten precisamente del concierto que ustedes van a presentar próxima semana. Nada más me gustaría agregar algo en esta idea que tocaste, porque es muy cierto lo que estás diciendo de que el teatro se volvió un integrante más, ¿verdad? Se metió al partido con todos nosotros a jugar en la pandemia. Pero también fue muy interesante primero poder tocar con aquel trastelón precioso, hermoso del Eterno Femenino de Rafa Fernández. Pero para el segundo programa, cuando ya nos encontramos, que ya habían quitado el trastelón, nuestro querido equipo de producción tuvo la genial idea de por qué no darle vuelta a la orquesta. Y entonces ahora el trastelón más bien era toda la parte de lo que el público no ve, porque el público está sentado en su silla viendo el escenario. Y en este momento era al revés, el público está viendo lo que nosotros como músicos o cualquier persona que esté en el escenario está viendo hacia afuera. Y de la mano de esto, de repente vino la idea de parte del equipo de producción de enseñarle el teatro, de hacer las entrevistas de la introducción de cada una de las obras en diferentes partes del teatro, para que la gente, el público en general, pueda sentir, pudiera en un futuro, ¿verdad? Pueda sentir que conoce el teatro por dentro, como lo hemos podido conocer. Yo creo que si nos das unos 2 minutos, tal vez Ricardo rápidamente nos puede extender esa idea. Sí, claro, yo Ricardo, creo que, por favor. Bueno, yo creo que es muy interesante el punto que menciona Ekaterina de la acústica, de los diseños, de los arquitectos de esa época, porque si bien de pronto se equivocaron un poquitín, ¿verdad?, con esa parte y ese detallote acústico, pues también la genialidad y la visión del sistema mecánico del tornillo que permite que la luneta se suba, ¿verdad?, es algo que casi ningún teatro del mundo tiene. Eso hay que recalcarlo porque somos únicos en el mundo casi en tener un sistema de ese tipo, más aún siendo un sistema mecánico. Hay teatros del primer mundo donde todos esos sistemas son pues ya más modernos y pues pensados justamente para que tengan esa movilidad. Esa eficiencia y esa versatilidad, ¿verdad?, que ha mostrado el Teatro Nacional, ¿verdad?, lo ha convertido en un teatro más bien más apegado a nuestros tiempos, ¿verdad?, más apegado a la OSH, por decirlo así. Y pues eso sin duda permitió
permitió todo este distanciamiento social que era lo que nos estaba como amarrando, ¿verdad? Para empezar a hacer música de nuevo. Y pues eso sumado a lo que es todavía más importante, que es un equipo de trabajo del Teatro Nacional que definitivamente ha sido un coequipero más, como dice Caterina, ha sido importantísimo ese aporte, desde doña Karina Salguero, directora del Teatro Nacional, hasta pues todos los personeros. De verdad que no hay queja con ninguno, y pues más bien el mostrar esos tras bastidores, ¿verdad? Del teatro ha sido hermosísimo, porque más bien el público se ha visto como muy intrigado. Ay, pero ¿y dónde es eso? ¿Y cómo hicieron para grabarlo? Y pues sí, para hacer algunas tomas hubo que utilizar muchísima más luz, porque había una ventana que entraba, me tocó en una ocasión ir a pedirles a los muchachos jardineros de la Municipalidad de San José que nos regalaran 5 minutos para terminar de grabar una de las entrevistas y de las invitaciones. Y pues son cuestiones como muy, muy cotidianas, ¿verdad? Pero que demandan en el momento tener muchas ganas de que el proyecto salga adelante, yo creo. Y pues tal vez nada más un anuncio rápido, porque hemos estado hablando de este primer concierto que se llamó Eterno Femenino, y justamente dentro del marco del Festival OSH Canal UCR, que han sido unos fieles colaboradores ya desde hace años a la Sinfónica de Heredia. Hemos presentado en noviembre y diciembre, hemos retransmitido los conciertos de la temporada anterior, la temporada 2019, que justamente fue la primera temporada completa donde la orquesta estuvo en el Teatro Nacional. Este fin de semana se va a iniciar con la transmisión de los conciertos pandémicos. Entonces, Eterno Femenino será transmitido este fin de semana, el sábado a la 1:08 p.m. y el domingo a las 3 p.m. para que el público pueda disfrutar de Eterno Femenino, que fue este primer concierto durante la pandemia. Erasmo, creo que tenías la mano levantada por ahí. Erasmo. No sé cuánto tiempo tenemos, pero yo quería continuar con estas ideas. Tenemos tiempo. Sí. Perfecto. Sí. No, que quería recordar que ya desde los conciertos presenciales que tuvimos este año con la OSH, ya se venían haciendo cambios, que inclusive para el mismo público que estuvo ahí presente en esos conciertos fueron cosas que rompieron moldes, siguiendo con la frase icónica de la orquesta. El caso, por ejemplo, en el primer concierto que fue dedicado al jazz, cuando tocamos la Jazz Suite de Martinui de Shostakovich, ¿qué pasó ahí? El director se volvió enfrente del público. El director no estaba de espaldas al público. Entonces eso rompió completamente con ese molde, ¿verdad? Donde el público solo está viendo la espalda del director. Y eso creo que fue algo muy, muy interesante, porque la que le estaba dando la espalda al público más bien era la pianista. Y todos los músicos en media luna, junto con el director incluido, dio una situación como muy curiosa, ¿verdad? Donde más bien le daba más amplitud y también soltura a los músicos, porque parecía más bien un ensamble de cámara que si fuese dirigido por alguien. Y el otro cambio interesante también en el otro concierto presencial dirigido por el maestro Eduardo García fue que se utilizó el efecto sorpresa de que el telón estaba cerrado y de repente abren y ya la orquesta estaba toda lista. Entonces eso fue como, wow, ¿qué está sucediendo ahí? Ya todo, nunca la gente se lo hubiese esperado, esperaban que la gente, los músicos fueran ingresando al escenario poco a poco y de repente ya la orquesta estaba lista
para dar el combate. A ver, ¿de quién fue la idea? ¿De Ricardo? La idea de voltear la orquesta para el primer concierto sí fue del maestro Eddie. La idea de utilizar el telón fue de mí, dado que la Orquesta Sinfónica de Heredia representa un gran reto en términos de esa versatilidad de ensambles que se tienen. Entonces, en ese concierto, la primera obra, con el maestro Eduardo García Barrios de México, fue La Voz del Ave, justamente una obra del maestro Eddie. Y pues es una obra que es para 5 percusionistas en escena, solistas. Entonces, el cambiar la escenografía, ¿verdad? Bueno, yo lo llamo escenografía, pero bueno, el cambiar las sillas y los atriles, se iba a ver y sacar los instrumentos de percusión de los solistas iba a ser sumamente, visualmente iba a ser extraño para el público. Entonces decidimos utilizar el telón para poder sacar los instrumentos y que la orquesta estuviera completamente lista para la batalla, como dice el maestro Erasmo, para la segunda pieza, que iba a ser el danzón de Arturo Márquez, una obra mexicana, y que justamente era de estreno nacional. La orquesta también se ha caracterizado por muchos estrenos nacionales a lo largo de su trayectoria. De hecho, durante esta temporada tuvimos 10 estrenos nacionales y un estreno mundial compartido en el concierto anterior de Latinoamérica, con una obra de Leo Brauer. Para la anécdota de ese concierto con el maestro Eduardo García Barrios, sí fue muy interesante. Algunos músicos hasta me reclamaron que de quién había sido la genial idea de que ellos no eran de que se sentían muy extraños de estar sentados esperando. El estrés de los músicos adentro. Pero en fin, son de esas ideas un poco vanguardistas, ¿verdad? Que nos gusta experimentar, poner un poco de pimienta al asunto, ¿verdad? Y romper moldes, como dice Erasmo, no hay mejor frase que esa, que justamente es el título de uno de los discos de la OSH, rompiendo moldes. Y pues yo creo que eso es lo que al público también le genera, pues, de qué hablar, pero hablar bien. Sí, yo creo que el teatro también les ayuda, porque bueno, como dijo Ricardo, yo llamo escenografía, claro que sí, estamos en el teatro. El telón, por ejemplo, esa es parte de teatro, ¿verdad? Y bueno, yo creo que Teatro Nacional les puede proponer mucho más herramientas, porque ustedes ya no tienen que pensar como músicos, sino como artistas. De hecho, dentro de los personeros del teatro más importantes para estas últimas producciones ha sido el luminotécnico. Alguien al que posiblemente en un concierto normal pues evidentemente se necesita luz, pero justamente este concierto que se estrenará el 17 de diciembre a las 8 p.m. por el Facebook del Teatro Nacional se titula Luz porque hay varios juegos de luces dentro de la majestuosa obra que es la Sinfonía Titán de Gustav Mahler. Y pues eso es como el querer seguir rompiendo moldes en aspectos extramusicales sin perder el objetivo musical, por supuesto. Bueno, estamos esperanzados de ver este concierto, escuchar también. Quería decirles que yo considero que no hay rincón del Teatro Nacional que se haya librado ya de la OSH. Provecho absoluto de todos sus rincones. Creo que lo único que nos hace falta es ya subir al techo, me parece. Hay que pedir mucho permiso, pero ya lo solicité. Bueno, excelente. Ahora sí, ¿qué sigue el próximo año? Porque me parece que Ricardo me contó acerca de comisiones. Habrán comisiones, más bien es año de bicentenario.
¿Habrán grabaciones? Ricardo. Bueno, antes de irme a la temporada Costa Rica Bicentenaria, que es como la hemos titulado, me gustaría tocar también un punto importantísimo que es la presencia de la Sinfónica de Heredia en diversos festivales internacionales, que eso ha sido uno de esos aspectos muy positivos que ha traído la virtualidad. La Orquesta Sinfónica de Heredia logró presentar tres diferentes conciertos dentro del Festival Nuntempa 2020 de la Universidad Veracruzana en México. Y al mismo tiempo pudimos presentar un concierto exclusivo para el saxofón dentro del marco del Festival CERF, que es un festival que se organizó durante la pandemia o como respuesta a la pandemia para que los saxofonistas latinoamericanos tuviéramos un poco más de presencia, y fue en celebración del natalicio del inventor del saxofón, Adolfo Sax. Y pues fue un concierto donde fue música de la Orquesta Sinfónica de Heredia con saxofón. Entonces, imagínense que hay un concierto completo de música con saxofón de la Orquesta Sinfónica de Heredia, algo que también rompe moldes. Yo como saxofonista he podido participar junto con otros colegas de esa oportunidad, que es tocar saxofón dentro de sinfónica, y pues eso no es común, como ya algunos oyentes sabrán, pero de pronto es un secreto entre voces. Y pues también la orquesta participó en un festival internacional de orquestas junto con orquestas de España, Bulgaria, en el Festival de Loja, el Festival de Artes Vivas de Loja, Ecuador. Entonces, esa presencia, como decía Erasmo también hace unos instantes, ha sido una difusión muy importante de nuestro trabajo. Y pues no solo, yo creo que el hecho más importante aquí es el tener esa visión y ese objetivo de dejar un documento del concierto, que el concierto pueda ser preservado de aquí a la eternidad, gracias a la magia de las grabaciones. Y pues toda la parte audiovisual, si bien representa más trabajo, pues también representa dejar un legado invaluable para la música y la cultura costarricense. Eso es algo muy importante rescatar. Y pensando ahora sí en la temporada 2021, la intención es celebrar evidentemente los 200 años, el bicentenario de la independencia, y para ello se ha comisionado desde hace ya cierto tiempo, casi que un par de años atrás es que se viene planificando esta temporada. Se ha comisionado obras que serán de estreno, la gran mayoría, de compositores costarricenses. Entonces tendremos obras de Pilar Aguilar, de Marvin Camacho, de Alejandro Cardona, de Carlos Castro, de Carlos Escalante, del mismo maestro Eddie, que como ya algunos sabrán es también compositor. Y la idea es también poder tocar obras de Félix Mata, de Benjamín Gutiérrez y de otros compositores, del gran acervo, ¿verdad?, de compositores nacionales que tenemos, y poder celebrar pues con la música de nuestro tiempo también. Y también contaremos con Andrés Soto. Cierto. De Andrés Soto, sí. O sea, es decir, ustedes siguen rompiendo moldes, es decir, está creciendo el acervo sinfónico costarricense por medio de las comisiones a los compositores. Eso es también muy importante, y esto también está reflejado en muchos discos que ha grabado la Orquesta Sinfónica de Heredia. Ahora sí, nos falta para terminar el programa, ya voy a decir, como 15 minutos. ¿Qué podemos escuchar o qué podemos proponer a nuestros radioescuchas, digamos, para terminar el programa de hoy? Hoy, viernes
11 de diciembre. Bueno, invitar a todos los radioescuchas y bueno, ciberescuchas, porque muchos siguen el programa 245 por las redes sociales, que nos acompañen este fin de semana, este sábado y este domingo al Festival OSH Canal UCR, donde estaremos transmitiendo el primer concierto que presentó la Orquesta Sinfónica de Heredia durante la pandemia, que se titula Eterno Femenino, en honor al telón de boca de gran artista plástico Rafa Fernández. Entonces se podrán deleitar de observar el telón de boca del Teatro Nacional, una pintura sencillamente exuberante, ¿no? Y pues además podrán escuchar la obra de Debussy y de Gershwin, La Mer y Americano en París, respectivamente. Y pues ya casi estamos por estrenar nuestro concierto de cierre de temporada que se titula Luz, donde estaremos presentando la primera sinfonía de Gustav Mahler y va a ser el 17 de diciembre por el Facebook del Teatro Nacional a las 8 p.m. Pero hoy en el programa tal vez escucharemos la interpretación de Williams, de su pieza Suite Argentina. Ajá. Sí, porque bueno, casi, es casi desconocido en Costa Rica este compositor. Tal vez nos pueden introducir algo sobre este compositor para nuestros radioescuchas. Erasmo, Caterina. Es también desconocido para los mismos argentinos. Tengo varios colegas de ese país. Les dije, ay, mira, vamos, la OSH va a tocar tal y tal pieza. ¿Bien? ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Cuándo? Fue muy divertido. Este compositor hizo carrera en Europa y su factura musical, esta serenata, primera serenata para cuerdas, es como estar escuchando una música escrita como tipo serenata de Dvorak o serenata de Janáček, pero en una factura obviamente criolla. Yo le decía al maestro Eddie Mora que esta pieza engalana completamente la joya arquitectónica que es el Teatro Nacional. Le calza, pero perfecto. Usted escucha esa música y ve esos contornos de los palcos, las galerías, los adornos, todo va con esa época perfectamente. Usted se imagina a las personas ataviadas con sus sombreros, sus galas, sus vestidos, y esa es la música que le va al Teatro Nacional. Muy bien, entonces con esta pieza vamos a terminar nuestro programa de hoy en una interpretación de la Orquesta Sinfónica de Heredia bajo la dirección de Eddie Mora. Y yo por mi parte agradezco a Erasmo Solerte, concertino y violinista de la Orquesta Sinfónica de Heredia, a Caterina Tellini, violinista y tesorera de la Asociación Sinfónica de Heredia, y también a Ricardo Chávez, el productor general, productor artístico de la Orquesta Sinfónica de Heredia, por estar con nosotros y bueno, esperando nuevos rompimientos más adelante, ¿verdad? Siempre están bienvenidos al programa porque bueno, la Orquesta Sinfónica de Heredia ya tiene un sello de propuestas, de proposiciones, de rompimientos y de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, maestra. Gracias. Chao, buenas tardes.
Acompáñenos todos los martes y viernes a las 2:45.